Mi amigo Jaime, muchas gracias por este privilegio de estar en su set. Un saludo a nuestros hermanos de la región de Loreto, a sus gentiles televidentes. En realidad para nosotros es una oportunidad y una bendición de estar en esta mañana aquí. Muchas gracias. La primera pregunta, ingeniero. Usted tiene un trabajo técnico, profesional de muchos años. Y siempre uno dice, la política es a veces tosca, es a veces violenta, porque expone al personaje. Y tomar una decisión de meterse a la política siendo técnico debe ser difícil. ¿Cuándo usted tuvo esa línea divisoria? Me meto a la política siendo técnico y asumo todo lo que se pueda decir o hacer en ese terreno político. Definitivamente es una decisión, como lo mencionas, bastante analítico, ¿no? Y personalmente me costó mucho, créame, más de 25 años en diferentes instancias de gobierno nacional, gobiernos regionales, y siempre con la bendición de haber sido funcionario, haber gerenciado, haber dirigido instituciones públicas, y realmente con el escenario político que nos encontramos hoy por hoy, con esa polarización de gobiernos, tanto a nivel de poderes como el poder ejecutivo, legislativo, una desacreditación en el aspecto político, cargar esa mochila de los que nos están precediendo en el campo político es difícil, porque hoy mirarle al político es mirarle al que te defraudó, al mentiroso, al corrupto, al que malversó, al que el fondo, ¿no? Al que es parte de una organización criminal. O sea, cargar esa mochila en el campo político hoy, conforme está el escenario, no solamente a nivel nacional, sino regional, es difícil. Entonces, ¿en qué momento es el quiebre? En realidad, cuando nosotros caminamos también como parte de la función, te vas a diferentes lugares y te das cuenta que muchísimas de las cosas pasa o no se llega a ejecutar por falta de decisión o a veces por falta de que debe de existir para esa zona una iniciativa o un proyecto de ley o en su efecto una ley que en realidad pueda garantizar la eficacia de la administración pública en ese lugar, porque cuando hablamos de la metrópoli, empezamos a diversificar los sectores de la región y los sectores de nuestro Perú, nos damos cuenta que la problemática es diferente uno por otra. Cada sector tiene ese mismo problema. Y acá decimos, no, acá tiene que haber una ley para esto. Pero nosotros como funcionarios estamos minimizados porque lo que vamos a caminar, el funcionario tiene que caminar su acción administrativa en base ya a las leyes existentes, ¿no? En base a las leyes ya dadas, creadas, no podemos legislar. Y ahí en ese choque de sentimientos sociales, se puede decir, me he dado cuenta de que esos vacíos, ¿en qué momento lo vamos a cubrir? ¿Quién lo va a hacer? Y realmente la reflexión es tremendo y eso es uno de los aspectos que me llevó a tomar la decisión y justamente para representar a nuestros hermanos de la región ahí en el Parlamento de la República, ¿no? Y como consecuencia de su respuesta viene esta otra pregunta. ¿Y por qué en el Parlamento y por qué no en un municipio? ¿Por qué en un gobierno regional? ¿Por qué el Parlamento? ¿Y por qué senador y no diputado? Hay cosas que definitivamente marcan no solamente hitos, sino marcan responsabilidades y funciones. Si yo optaba por un gobierno local o un gobierno regional, siempre me hubiese sujetado en mis decisiones y acciones o gestión que tendría que desarrollar como responsable de la entidad. Nosotros sabemos que la mayor acción, por ejemplo, de un funcionario es administrar la gestión pública. En cuanto a la autoridad, es gestión, es gestionar la administración pública. Entonces, ya tenemos esas normas y te vuelvo a recalcar, como te decía, hay aspectos vacíos. Hay aspectos y zonas donde que necesitamos una caracterización de una ley específica.
y como gobernador no pudiese haber logrado. Si bien es cierto, tenemos iniciativa, el gobierno regional tiene iniciativa legislativa a nivel regional a través de su consejo, pero es limitativo. Entonces, analizamos la oportunidad y miramos la modificatoria de la ley que se dio en este último tiempo, cuando el Congreso, ahora que es unicameral, se va a convertir en bicameral. Entonces, analizamos la función. Hay 3 funciones específicas, Jaime, que es tanto para los diputados y para los senadores, que es legislar, representar y fiscalizar. Eso es para ambas cámaras. Pero frente a ello, la normativa te indica normas especiales para la Cámara de Senadores. Claro, pero la Cámara de Senadores es la más reflexiva. Siempre se dice que la de diputados es la más política y todo, y en la de senadores es donde se pone la calma y donde se aprueban con más coherencia y con más calma las leyes. Por eso digo, ¿y cómo Johnny Rivas quiere ser reflexivo cuando debería ser contestatario, debería ser impulsivo muchas veces? ¿Por qué la de senadores y no la de diputados? Justamente, por eso te decía. Entonces, al margen de esas 3 funciones que tienen ambas, o que van a tener ambas cámaras, la Cámara de Senadores se caracteriza justamente por lo que tú dices, por esa serenidad y por esa fiscalización a las iniciativas legislativas que se va a dar en la Cámara. Ambas cámaras tienen esa función, representatividad, fiscalización y legislación. Pero digamos, en el Senado, como que hay más reflexión, digamos, no necesariamente en lo de diputados, no, pero es para usted la más adecuada la Cámara de Senadores. Lógico, frente al escenario en el cual nos encontramos, por ello yo opté por la Cámara de Senadores por 2 aspectos. Uno, la experiencia que tengo en la administración pública, en función pública, y yo sé que va a ayudar mucho. 2, la formación académica. Jaime, yo soy la primera profesión, soy ingeniero civil y luego soy abogado. He terminado Derecho hace 3, 4 años. Y esto me ha permitido, vuelvo a recalcar, a cuando desarrollábamos la tesis en la maestría, y poder indagar más a fondo las competencias individuales de cada cámara a nivel del derecho comparado, como Estados Unidos y países que tienen este tipo de legislación. Entonces encontramos a que como que la Cámara de Diputados es esa cámara, la tentativa, la que va a promover, a la que yo creo que esto es correcto, a que yo quiero ir por ahí, la polémica en sí. Donde se inicia la discusión. Se inicia la polémica para poder llegar de repente a un criterio o a una iniciativa, ¿no? Entonces, pero eso va a pasar a la Cámara de Senadores. Para que la Cámara de Senadores, en la virtud que tiene dentro de esa capacidad y formación de cada uno de sus integrantes y la misión que tiene de poder, de repente la palabra fiscalizar suena muy fuerte, muy torpe frente a la Cámara de Diputados, pero es un filtro. La Cámara de Senadores se convierte en un filtro para esas iniciativas legislativas, ¿no? Entonces, en ese marco y en ese contexto y el texto que tuviésemos que vivir para poder determinar, considerando estas últimas acciones del Congreso actual, en la cual nuestros representantes a nivel nacional están realmente creando hasta normas anticonstitucionales, y eso lo sabe el Perú. Esto no es ni siquiera para decir esto es la norma anticonstitucional y poder detallarlo porque es de noticia pública. Claro, harto conocida, ¿no? Y eso sobre la criminalidad, sobre bueno, nos están poniendo la en riesgo, función de los fiscales. Nos están poniendo en riesgo hasta en nuestros principales derechos fundamentales como personas. Exacto. Entonces, frente a ello, yo creo que es necesario, es muy saludable esta bicameralidad en el Congreso, y va a depender mucho de que quienes lo integren en cada uno de los testamentos, ¿no? Y pregunta también como consecuencia lógica, ¿por qué con Mera? ¿Y sabe por qué le pregunto? Porque usted es nuevo en política, y los nuevos en política siempre se unen a los ganadores, pero Mera es un eterno perdedor.
¿Por qué se une a Mera, que es su Bueno, eterno perdedor? yo creo que realmente Mera ha venido perdiendo muchos, creo que son cuatro veces, ¿no? Sí, sí. Creo que va para sus 5 esta vez, pero no es Mera. Yo tuve la oportunidad de reunirme y poder analizar la doctrina partidaria de Renovación Popular. Renovación Popular es un partido orgánico que viene desde el gobierno nacional. Tenemos un líder nacional, Rafael López Aliaga, que hoy por hoy es alcalde de una metrópoli inmensa, que Lima sabemos que significa prácticamente el 40-50% del país. Es más que una región, en realidad, Lima, dentro de sus competencias y dentro de su ámbito jurisdiccional que tiene como administrar la parte pública. Primero, Renovación Popular es un partido de centro-derecha. ¿Y usted es un hombre de centro-derecha? De centro-derecha por mis principios cristianos. Renovación Popular es pro familia. Se cautela, tiene como bien supremo al ser humano y cautelar como bien al ser humano dentro de la sociedad, y la sociedad como parte, sabiendo que la familia es la parte fundamental de toda sociedad. ¿Y eso lo distingue de los otros grupos? Para mí sí. Para mí sí, porque si nosotros ya hablamos de familia y hablamos de como al ser humano como fin supremo dentro de sus derechos fundamentales para cautelar, y ya estamos hablando, Jaime, de que este partido tiene la obligatoriedad de cuidar al ser humano, de crear normas, de tender todo un abanico de oportunidades para que el ser humano se desarrolle como tal. Esto me llevó a poder conversar en realidad con Rafael, y luego coincidimos con el doctor Mera en el proyecto ya regional y nos encontramos y estamos listos a trabajar. Yo creo que frente al escenario en que estamos hoy por hoy, si nosotros analizamos, por ejemplo, el mercado electoral que tiene hoy por hoy Loreto, vamos a encontrar candidatos que están queriendo repetir el plato. Candidatos que están con procesos judiciales, que hasta ahorita no han disolucionado, no han podido solucionar, ni siquiera han podido enfrentar al mundo social loretano y poder decir, esto es mi realidad. Escondiéndose de los procesos que tienen, están yendo, y no estamos hablando de procesos porque yo también los tengo como funcionario. Yo ahorita estoy abrazando como 8 a 9 procesos. ¿8? 8 a 9 procesos. ¿Y siendo funcionario público es inevitable que te metan en procesos? Inevitable, Jaime. ¿Por qué? 2, porque si dejas de hacer, estás en omisión. Y si lo haces... Por acción. Por acción. La acción o la omisión, hoy por hoy, el juzgamiento social es fuerte hacia el funcionario. Y en todos esos procesos que usted habla de los 8 o 9, ¿cree que no ha cometido delito? Hay la presunción, es verdad, pero ¿cree que no ha cometido delito? No, definitivamente. Yo tengo que estar seguro. Si yo voy a ejecutar una acción administrativa, yo tengo que estar seguro de lo que estoy haciendo. Y conocedor. Para eso nos hemos formado. Jaime, yo soy gerente nacional público, por servir. Estoy apto, es más, me llamaron. ¿Está dentro de la relación de servir? Claro, es que más. No son muchos, ¿ah? A mí a nivel nacional somos no son pocos. Muchos. Es más, a mí me llamaron de otro gobierno regional para ir a gerenciar. No pude y tuve que quitar la oferta porque tengo esta meta, este proyecto político trazado. Entonces, mis acciones dentro de la función pública las he hecho siempre con esa transparencia, con esa responsabilidad. Pero lamentablemente hay la oposición. Y esto es natural, Jaime, es parte de la democracia, que cuando a veces tú haces una acción administrativa, al señor le parece que porque tenemos un proyecto de inversión. Ese proyecto de inversión se aprobó hace un año el presupuesto y no se ha podido ejecutar. Hoy hay dinero para ejecutar. La norma te dice que ese expediente, solamente hablando de un expediente, no puede ser convocado si tiene menos de 9 meses el presupuesto. Entonces,
Hay que actualizar ese presupuesto. Ahí te encuentras con una fórmula polinómica, los índices Krebs que te regula el Ministerio de Economía y Finanzas, y te encuentras con Capeco, que ha aumentado el mano de obra en horas hombres. Los costos, y empiezas a actualizar. Ese proyecto lo sacaron por 400.000 soles. Estamos hablando en forma simulada. Sí. Y te llega a ese proyecto para que tú lo ejecutes a 650.000 ahora, ya no 400.000. Entonces, ¡boom!, te entra una denuncia. Solamente por ese indicio. Por ese indicio. Te entra una denuncia porque alguien por ahí, no, ahí hay sobrevaloración de costos. Y no es que exista sobrevaloración, sino actualización. Es actualización. Y te permite la norma, porque la norma también te exige. No puedes convocar cuando te dice, hoy, tu presupuesto ya tiene más de 9 meses. En automático el OCE te tumba el proceso. Tiene que estar actualizado. Y para eso sacas una nueva resolución, fundamentas la actualización, pero ya te ganaste una denuncia. Y ya tienes el proceso de investigación. De investigación. Y para cada obra puede haber un proceso. Puede haber un proceso. Y eso es lo que pasa en realidad. Entonces, lo que no hemos madurado hasta el día de hoy, y ahí también aportan mucho los políticos, nuestros hermanos, muy irresponsablemente, porque ellos saben, ya han estado en gestión algunos, y conocen, porque esto no es nuevo, no estamos inventando la pólvora. Pero lamentablemente, vuelvo a repetir, en ese deseo personalísimo de querer desacreditar la gestión, de querer verlo mal a la gestión, o a la misma persona, al mismo político. Se apunta a los individuos. Se apunta al individuo. O sea, no, ahí es el responsable, es el gerente de infraestructura, el gerente tal, el planificador, y al gerente general, porque también él aprobó y dio su consentimiento. Entonces, nos jala a todos. Esas son las denuncias que tenemos ¿Y eso podría decirse que es una carga pesada en esta campaña política que usted ha iniciado, ingeniero? Claro que sí. ¿Por qué? ¿Y cómo la va a aliviar? ¿Cómo la va a hacer menos pesada? ¿O cómo va a afrontar la campaña con esa carga pesada? Hay dos cosas, Jaime. Tenemos que ser muy respetuosos de las normas, muy respetuosos de las instancias jurisdiccionales. Tenemos que ser muy respetuosos cuando el Ministerio Público decide haber una investigación, porque tú estás seguro que inclusive esa investigación solamente en la preliminar debe morir, ni siquiera te van a formalizar, porque estás consciente de lo que he hecho. Y si pasa a una formalización, tienes la otra instancia ya ante un juez garantista de seguir demostrando de que las acciones administrativas se han hecho. Entonces, el funcionario que corre de una responsabilidad en la cual lo están acusando, ya está mal. Entonces hay que ser muy respetuoso de eso para bajar un poco la presión y esperar que el tiempo dé la razón. Te cuento, yo en el año 2016 al 2020, yo logré tener, Jaime, hasta 38 denuncias. Sí, te la digo. Y no es un lujo, ¿ah? No. Es un lujo. Es una preocupación. Claro, es una preocupación. Y se han ido archivando. Se han ido archivando. Lamentablemente, aquella persona que dice, yo conozco, sé, tengo experiencia en la administración pública, mis manos están limpias, no tengo ni una denuncia. Entonces nunca ha trabajado en la administración pública, no lo ha hecho. O cuando ha estado en la no ha hecho nada. O no ha hecho nada. Y a veces también por no hacer nada, porque la omisión también... Claro, por eso es lo que usted decía, por acción o por omisión. Ahora, ingeniero, usted es precandidato, ¿no? Sí. ¿Cuándo se convertirá en candidato? A partir de julio. A partir de julio. Que se abra el cronograma del proceso electoral propio para que se formalice las inscripciones de los candidatos. Antes de ello tenemos que ir a una elecciones internas. Pero es formalización nada más, ¿no? En algunos casos, pero en los partidos demócratas pues tenemos que respetar y irnos a unas elecciones internas, ¿no? Y dentro de esta elección interna, de hecho que va a haber una competencia interna, pero dentro del grupo de Renovación Popular acá en Loreto, usted es el principal candidato para senador, ¿no? Claro que sí, para eso estamos trabajando. La idea es poder no solamente llevar el proyecto político a nivel de nuestros hermanos de la región, sino que también internamente dentro del partido podamos ganar el liderazgo. Y ese liderazgo ya lo hemos consolidado dentro del partido. Ya la militancia y los que van sumando a Renovación hoy por hoy saben que a nivel de la Cámara de Senadores ya hay un líder quien está caminando en ese tema, ¿no? Que es John Rivas. A nivel nacional su líder es Rafael López Aliaga. Pero a nivel regional yo siempre he pensado que su líder es René Chávez, pero ahora veo que es Mera. ¿Quién es su líder regional? Acá, hoy por hoy,
es Jorge Mera. Eso no ¿Y quiere... abandonó a René Chávez? No se abandonó. ¿Por qué? Mira, Jaime, hay un concepto muy ambiguo en Loreto y a veces nos gana, no sé si nuestra formación, nuestra idiosincrasia. No hay que pelearse para hacer política. No necesitas perder amigos. René Chávez es mi Pero eso es amigo. contra natura, ¿no? No, los políticos se pelean. Yo no lo considero eso. No, pero los políticos se pelean. Bueno, si tienes que pelearte por Y usted dice que no hay que pelearse para hacer política. No hay que pelearse, hermano. Hay que confrontar, hay que discutir. Discutir ideas, resumir ideas y poder llegar a un principio o a determinar un concepto a lo que requiere esa necesidad o lo que estamos pasando en Loreto, poder identificar y sumar. Porque, hermanos, si hoy por hoy en un sistema globalizado como vivimos, un siglo XXI con tanta tecnología y con tanta avidez o expertise en el sistema político en el mundo, nosotros nos estamos choveando mientras que otros países y otras regiones están avanzando. Tenemos que ser maduros hoy por hoy. Y a los que han hecho de la política un ring de box, ¿qué les diría? Yo les dijese que tenemos que llegar a un punto de que si realmente aman Loreto, como lo profanan y como lo dicen, como lo exclaman, ellos como... Tenemos que llegar a una consolidación y a poder conceptualizar de que cada elección electoral es una fiesta democrática para nuestro pueblo. Y nos vamos a dar cuenta, ¿no?, que más es lo que nos une que los que nos desune, ¿no? Definitivamente. Ahí nos vamos a dar cuenta, confrontando ideas. Y nos vamos a dar cuenta que las ideas a veces son similares. Y ahí dice, no, me robó mi idea. No, hay similitud de principios, porque él también vive su necesidad. Ese hermano también que piensa ser candidato está viviendo su realidad. Pero lamentablemente nuestro ego, nuestra naturaleza propia como seres humanos, es que quiero ser más que él, quiero ser mejor que él. Lógico, lo podemos ser. Ser mejor es en diferentes instancias. Pero nunca olvidemos, de que somos seres humanos. De que por detrás hay una familia, hay una organización, hay una sociedad, hay un mundo expectante. Finalmente, ingeniero, ¿usted se considera uno de los nuevos rostros de la política en la región Loreto? Para Loreto y para el país he enfrentado este reto cargando esta mochila en estas circunstancias. Yo creo que dentro de muchos profesionales y dentro de muchos hermanos loretanos que estamos aspirando y estamos en carrera, yo creo que buscamos reivindicar la política en nuestro país, en nuestra región, demostrándoles de que no todo está perdido, hay esperanzas. Y ahí nos consideramos rostros nuevos, oportunidad nueva a que nuestros hermanos tengan un nuevo mercado por donde ver políticamente y ver las opciones de que hay para cambiar, para mejorar, para lo que siempre hemos soñado, hemos visionado para Loreto. Ahí en ese grupo estamos y queremos estar. Muchas gracias, ingeniero. Siempre es un gusto conversar con usted, ¿ah? Muchas gracias, Jaime. Un abrazo a los gentiles televidentes. Gracias.